Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos ustedes, transmitiendo desde Morelia, Michoacán, desde el gran hotel Cantalagua, nuestros anfitriones, a quienes le apreciamos mucho su anfitrionía, como siempre lo mencionamos, excelente servicio. En este día y a pocos días de que se cumplan 17 años, ya 17 años de los granadazos de Morelia en aquel 2008, vamos a platicar con una de las personas que fue víctima precisamente de lo que es considerado el primer o uno de los primeros ataques terroristas en México en contra de la ciudadanía, en contra de gente que la noche del 15 de septiembre de aquel 2008 fue al centro histórico de Morelia para divertirse, para dar el grito de independencia, para, como lo hacíamos los morelianos durante toda la vida y en todo México, pues honrar a los héroes que nos dieron patria, para hablar de la independencia de México, porque Morelia es la cuna de la independencia. Aquí se llevaron a cabo un año antes del Grito de Dolores estas juntas literarias ahí en la plena avenida Madero, donde a unos metros de donde está la casa donde se realizaron estas juntas literarias con grandes hombres y mujeres, bueno, ahí cayó una granada y otra en la esquina de Madero y Quintana Roo. Fueron dos granadas que dejaron una profunda herida en México, cambió la historia en muchos temas, en muchas circunstancias, y a la distancia, amigas y amigos, queremos saber si habrá o seguirá la impunidad. No hay nadie tras las rejas después de esto que estamos platicando con usted. Así que gracias a César Moreno en la producción, yo soy Víctor Americano. Hoy vamos a platicar precisamente, insisto, con una de las personas que fue víctima de esto que le estamos mencionando. Así que es Hugo Michel Orgaz Alvarado, a quien le agradezco mucho que se haya dado un tiempo para poder platicar con nosotros, con ustedes, y que las autoridades estén al pendiente, porque esto no debe ser un capítulo cerrado, esto no debe ser algo que quede en el olvido, esto no debe ser algo que digan, bueno, ya pasó, ya son 17 años, ya nadie se acuerda, no, todo el mundo nos acordamos. Hugo estuvo ahí, estuvo en el lugar a pocos metros de donde estalló la granada en la Plaza Melchor Ocampo. Yo estuve ahí, pero estaba en Palacio de Gobierno, justo a unos 3, 4 metros del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, cuando estaba dando el grito de independencia, cuando estaba sonando la campana y cuando sonó ese estruendo que para muchos, estoy seguro que para Hugo también, todavía lo sigue escuchando. Hugo, con mucho respeto vamos a abordar este tema, con mucho respeto y mucho interés para ti y para todas las víctimas, ellas y ellos. Muchos de ellos fallecieron, muchos de ellos ya no están y otros tantos todavía siguen sintiendo ahora sí que en su piel las esquirlas, como es tu caso, que ahorita nos vas a platicar. Permíteme saludarte con mucho respeto y mucho cariño, porque yo te veo a ti como un portavoz de todas las personas que en ese entonces pues sufrieron esto que estamos platicando. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, amigo, muy contento porque nos abran también su espacio y por poder saludarnos. Gracias a Hugo. En este sentido, ¿en dónde pusiste en Víctor Americano Noticias, ¿verdad? En el Facebook de Noticias. Ahorita vamos de una u otra manera, a compartir. Aquí está ya. Déjanos un momento. Ya sabe usted que las charlas, las pláticas en las redes sociales son un poco más relajadas, son un poco más. Nada más nos falta el cafecito, a ver si ahorita llega aquí para poder estar al 100. Voy a compartir, por supuesto, en este momento a Hugo, para que haga el favor también él de compartir esto que le estamos mencionando. En un momento, a ver por aquí. Estamos desde Morelia. Imagínese usted, 17 años y no hay nadie tras las rejas. Ahorita vamos a entrar en materia. Ahorita vamos a entrar en materia de esto que le estamos comentando. Estamos en el Facebook de Víctor Americano Noticias, pero espérenme tantito. Aquí está. Estamos compartiendo, Estamos compartiendo todo esto.
Ahí está. Muy bien. Fíjese que estamos en este momento abordando el tema del 15 de septiembre del 2008. Ahí está. Y voy a compartir también, porque estamos en vivo, en lo que son los grupos de difusión que tenemos en Víctor Americano Noticias. Aquí está, en vivo. Vamos a transmitir. Estamos transmitiendo. Sí te llegó, ¿verdad, Hugo? Sí. Ok, perfecto. A ver si haces el favor de poder compartirlo en tus redes para que la gente opine de todo esto. Hay cosas que no cuadran. Hubieron personas detenidas que fueron verdaderos chivos expiatorios, que después los dejaron en libertad porque pues no tuvieron, ni siquiera estaban en Morelia, ni siquiera estaban acá en Morelia. Y recientemente, bueno, no recientemente, se ha retomado de que supuestamente había habido ya algunos, digamos, no denuncias, sino amenazas previas de que a principios del mes de septiembre del 2008, de que el 15 de septiembre iba a haber pues un ataque. Todo esto es muy importante que lo estemos platicando. Aquí está. Ahora sí, ya que hicimos todo el compartir, ya que estamos todos, digamos, en vivo. Opina. Ahí está. ¿Ya, verdad? Muy bien. Publicando. Hugo, vamos a entrar de lleno en esta charla. Tú como, digamos, vocero de las víctimas de ellas y ellos, de aquel lejano 2008, 17 años, pero que pues estoy seguro que tú lo tienes fresco en tu memoria. Vamos por partes. Hugo, ¿qué edad tenías tú? 14 años. 14 años de edad. 14 años. Y platícanos un poco para que podamos entender el auditorio, la gente que nos ve, ¿qué significa o qué significaba en aquel entonces, antes de los granadazos para tu familia, pues ir al grito de independencia? Era una verdadera fiesta. Así es. ¿Por qué decidieron ir? Platícanos un poco. Pues porque era una noche de grito, de fiesta y siempre estábamos como que acostumbrados a acudir al centro, pues como todo mexicano, moreliano, acudir a este tipo de eventos. Y ese día yo iba en compañía de una tía. Sí. Éramos 5 por parte de mi tía, su familia completa, y amigos que íbamos con mi tía, éramos 5 más. O sea, eran como 10. 10 los que íbamos. Alrededor de 10 entre familiares y amigos que fueron juntos a la noche del grito de Morelia, allí en la Plaza Melchor Ocampo. A ver, cuando llegaron, pues todo normal, ¿no? Como años anteriores. Sí, y ya ves que antes no había tanta como que seguridad y, Claro. y era entrar al centro así completamente así pues por donde fuera. Entonces llegamos y nos metimos. De hecho ya era noche, ya eran como las 10 porque ya era noche. Y recuerdo que ese día el transporte nos dejó allí en lo que era la Plaza del Carmen, y de ahí nos fuimos caminando hacia el centro por Morelos. Y llegamos y nos metimos, estaba el escenario de la plaza de este lado, pero nos metimos por ahí, no se veía, y nos metimos por atrás así del escenario, y nos metimos, y justamente ahí donde pasó la granada, ahí estábamos parados, pero nos hicimos un poco hacia atrás, que fueron alrededor de unos 3 metros por lo mucho que nos hicimos hacia atrás, y pues ahí estábamos nosotros esperando la noche del grito. El escenario de los grupos que se presentaron en esa ocasión estaba, si mal no recuerdo, en la esquina de Madero con Morelos, efectivamente, volteando hacia el poniente, ajá, hacia donde está, digamos, el Hotel Virrey de Mendoza, que, bueno, ya sabemos, es otra historia, pero estaba hacia allá. Entonces, estaba repleto, había, según mal no recuerdo, Hugo, alrededor de 30,000 personas. Sí, era 30,000 personas, gente, muchísima, que estaban presentes esa noche del 15 de septiembre del 2008, entre la Plaza Melchor Ocampo, entre la Avenida Madero, entre más al fondo donde está la Plaza de Armas, todo eso, estaba repleto. Y empezó todo. A ver, vamos a adelantar un poquito el reloj. Cuando ya
lo que muchos mexicanos, hay mucha gente que le gusta mucho escuchar el grito de independencia del presidente de la República en turno, del gobernador en turno, en los municipios de los alcaldes en turno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando anuncian de que el gobernador va a dar el grito de independencia, ¿qué sucede? Estábamos nosotros pues atentos al balcón. A 3 metros de donde A 3 metros tiraron la donde cae, granada. por lo mucho, si no es que a más cercas. Porque, o sea, cuando estalla la granada, yo te puedo decir que yo con mis ojos, yo sí la vi. ¿Tú la Yo la viste? vi, yo A la ver, vi. ahorita vamos a ir a ese momento que es muy importante. Anuncian el grito de independencia, Ajá. sale el gobernador. Sale el Platícanos. gobernador Sí. y pues todos volteando hacia el balcón y pues recuerdo bien ese día que estuve viendo pues hacia él y empezó con ese gran Viva México, ya ves que siempre anuncian que viva Los héroes que nos dieron ajá, patria. todo eso. Sí, sí, Y sí. yo recuerdo perfectamente en mi memoria que fue Viva México, volví a gritar Viva México y al tercer Viva México fue cuando algo tronó. El estruendo. Ajá, yo pensé o me imaginaba que era pues un de estos que le llaman Cuetón. ajá, de juegos pirotécnicos. Todos pensamos eso, Sí. en un inicio. ¿Y luego? Sí. ¿Y luego qué pasó? Cuando el gobernador en ese entonces, el maestro Leonel Godoy, grita el Viva México por tercera ocasión, fue cuando yo alcancé a mirar, Sí. estábamos todos volteando hacia el balcón y vi que algo cayó. Era una... A ver, en el tercer Viva México, tú alcanzaste a ver Sí, que algo cayó. Algo cayó y le cayó a una persona que llevaba, si no mal recuerdo, era un hombre y llevaba a un niño aquí y les cae aquí atrás, así En la justamente espalda. en la espalda. Y ellos como que se van de frente porque sintieron el golpe. Sí. Y yo me quedé pues, o sea, viendo, pues qué era, ¿no? Me llamó la atención Claro. qué era. Y y vi que era como una pelota, así más o menos, no era muy Sí. grande. Y por un lado empezó a sacar como humo y empezó a girar así en el suelo. Sí. Y vi como que se perdió así entre los pies pues de las personas, era muy oscuro, Sí. pero sí alcanzaba a ver por el humo que empezó a dar vueltas. Cuando en eso pues no, como que no hice mucho caso y cuando volteé fue cuando estalló. Pero fue que escasos 10 segundos a creer el Viva México. Cuando Ok, entonces, en el tercer Viva México, tú alcanzaste a ver como un objeto caí. cae sobre la espalda de un señor Sí. o un joven Sí. que llevaba un niño a sus Sí, espaldas, aquí en la espalda. cae al piso, ellos pierden, digamos, ajá, caen hacia como adelante equilibrio por exactamente por el golpe. por el golpe, empieza como que a dar vueltas ese objeto y estalla. Y estalla. Y cuando Eso. estalla, ¿qué sucede contigo? Fue como un aire, no sé cómo explicarlo, pero haz de cuenta que fue como algo que hizo volar pues todo lo que había a su paso. Es la onda expansiva. Es la onda, ajá, no sé Sí. cómo explicarlo, era Sí. la onda. Entonces, si no mal recuerdas, ahorita ya modificaron la plaza, Sí. pero antes estaba el asta de la bandera de Sí, ese lado sí. y había como un jardín que tenía una jardinera para impedir que nos cruzáramos para dentro del jardín. Yo estaba arriba en ese filo del jardín y cuando estalla, cuando se viene la onda, yo nomás recuerdo que sentí como que me hubieran aventado hacia atrás con mucha fuerza y caigo así hasta dentro de donde estaba el asta de la bandera, donde había como pasto. Sí. Y estaban los arcos que cubrían a la jardinera de fierro para impedir pues que la gente pues se Sí, metiera. sí. Pues caí después de esos arcos y cuando pues o sea del golpe como que quedé impactado en el suelo porque pues dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y recuerdo que los ojos me empezaron a llorar mucho del humo que había. Y en ese entonces yo vi que la gente empezó a gritar. Físicamente tú no sentías nada. No. Nada. No, hasta ese momento Estabas todavía no. confundido, aturdido Sí. y no sabías qué había pasado. Sí. Continúa. Y lo que me llamaba la impresión es que, pues como fue muy rápido todo, como que no se daban cuenta de la situación o de lo que estaba pasando porque recuerdo que en cuanto pude luego ya me paré y me quedé así parado viendo así todo el panorama,
pero yo seguía viendo cómo pues todo el mundo ondeaba las banderas, Sí, veía que el gobernador volteaba y como que ya estaba empezándose a dar cuenta de qué era lo que claro. pasaba Sí, sí, sí. y pero pues era como que algo de no sabían pues qué era lo que iba a pasar y cuando yo me paro pues y me pongo de pie, Sí, lo único que fue o lo único que vi pues era pues un área pues de guerra, un área de tragedia, era mucha sangre. híjole. Recuerdo que había pues toda la gente tirada, llena de sangre y gritando, ayúdenos. Y había una señora que estaba tirada ahí y que alcanzaba yo todavía a escuchar que decía, ayúdenme, ayúdenme, y movía sus brazos. Ajá. Pero también la gente, pues espantada, corría Sí. pues. Y yo recuerdo que esa señora, apenas y como que, pero la veía sin un Viste a pie, una no tenía, señora sin un pie, sin un pie, que había ya no perdido la tenía un pie, extremidad. ajá, ya no tenía el pie, o sea, cuando yo la veo, nada más Híjole. veía que decía, ayúdenme, ni no tenía un pie, pero la gente empezó a correr y en eso de que corría pues la gente, vi que una familia iba corriendo y llevaban a unos niños y en eso vi que pues de que iban corriendo pasan y una señora que pasó caminando le entierra el tacón aquí a esa señora porque o sea no la vio, todos iban corriendo así pues, Ajá. iban hasta brincando pues, o sea lo que querían la gente pues era salir Sí. de esa área, los Y, que pudaban y esa estar parados. desesperación hizo que alguien Sí, pues hiriera a la otra señora persona. no vio la que iba caminando y yo vi que le enterró así el La otra tacón. estaba Ajá, tirada. estaba tirada. Sí. Y nomás vi que al seguir caminando, aquella señora, como que sintió que el pie o sea, estaba atorado y lo jala así y yo vi así como que se le salió el ojo a la señora Híjole. y ya fue cuando ya no se movió Uf. y todos corrían. Caray, qué escenas. Mire, le voy a decir por qué estamos platicando con Hugo. Para que esto no quede en el olvido, ojalá que no quede impune, ojalá que los culpables, quienes sean, ya sean delincuencia organizada o de cuello blanco, quién sabe, porque mucha gente se refirió a esto como crimen de Estado, otros se refirieron que estuvieron involucrados, ahora sí que la delincuencia, quién sabe, no sabemos a la distancia, no hay nadie tras las rejas, y para que la reparación del daño sea total, sea completa, porque la gente fue gente inocente, no tenían nada que pagar, no tenía, el primer ataque terrorista aparentemente en contra de la ciudadanía que se fue a divertir de manera, digamos, sana, un esparcimiento, porque el Estado mexicano debería de garantizar siempre la seguridad de las personas, es la obligación. En este caso, Hugo, después de que eso sucede, tú con 14 años de edad, o sea, un niño, o sea, estás apenas llegando a la adolescencia y en ese sentido, tu tía, ¿qué pasó con tus familiares, con los amigos? ¿Estaban ahí? ¿Qué les pasó a ellos? Pues empiezo a voltear y empiezo ya a ver que, digamos, dos amigas estaban por allá tiradas, mi tía estaba tirada, mi tío estaba Sí, enfrente también tirado, y sí, ya pero empecé a ver así como que a todos que pues estábamos completos, digamos, vivos, pero pues que no habíamos fallecido ni uno porque empecé a ver y todos podíamos comunicarnos, pero lo que me llama a mí la atención fue que volteó y mi tía estaba como tirada acostada sí. y mi tía llevaba a su hijo, tenía un primo que yo tengo, tenía en ese entonces 1 año 8 meses. Un Y año, mi tía lo cubrió, o sea, cuando mi tía cae, lo abraza y cae hacia enfrente con él. Pero como estaba al filo de la jardinera, haz de cuenta que mi tía tuvo muchas esquirlas en su pie híjole, y no se podía parar. no, pues Entonces, cómo. un amigo, que iba con nosotros, me ayuda pues a girarla, a voltearla porque a mí me interesó, me llamaba pues la atención mi primo, porque o sea, yo veía que mi tía estaba así con el Sí, bebé abajo claro, claro. y entonces cuando lo volteamos, mi amigo es el que primero agarra al bebé y Sí, lo levanta y yo pues le dije, pues de ahí para allá pues sabía que todos estábamos graves, pero podíamos hablar, mínimo decir que nos duele y el niño, ese niño de 1 año 8 meses, era el que no hablaba no, ni pues, lloraba ni nada, pero cuando mi amigo lo levanta, llevaba una sabanita blanca
y le abrimos así la sábana y haz de cuenta que era su pie izquierdo, si no mal recuerdo, el que estaba así era quebrado en dos, así, Estaba roto. así literal, lo alza a mi amigo y el pie le cuelga y estaba así, o sea, ¿No lloraba los el huesos niño? puestos, no porque ya estaba perdiendo mucha sangre, más bien ya estaba empezando a entrar a ese estado inconsciente. Sí, claro. ¿Qué pasó con ese niño? Este, mi amigo por el impacto, se pone muy nervioso y empieza como a temblar. Sí, claro. Y en eso yo agarré y siempre he tenido, y yo recuerdo que desde aquellos entonces, Sí. esa como valentía de afrontar una situación. El temple. Ajá, siempre, sí, obviamente entro en pánico, pero trato de hacerlo con cuidado y con calma para poder ayudar. Y esa vez recuerdo que le dije a mi amigo, vámonos a una ambulancia. Y dice, sí, pero yo lo vi muy nervioso y se lo quité yo así y me lo llevé. Y agarré pues así el pie y me lo llevé así con la cobija. Y me lo llevé y nos acercamos a una ambulancia, pero ya para ese entonces las ambulancias estaban muy llenas. Sí, claro. Pues iba gente que, o sea, ocupaba atención, pero que a lo mejor podía esperar pues porque había gente pues más grave en el piso ahí. Claro. Entonces, cuando me subo a la ambulancia, no te miento, iban como unos 10 ya pacientes arriba, si no es que hasta más, y me toca a mí subirme junto con ese niño, y el que me iba siguiendo era otro primo, hijo también de mi tía, y que en ese entonces yo pues me imagino que ha de haber tenido unos 9 años más o menos, ese otro primo, y ese otro primo llevaba así sus dedos colgando. O sea, también afectado así, por las... lloraba y se alzaba así y los dedos así los tenía colgando. Entonces, lo único que a él le dije es, bájate el suéter, y se lo bajé así y, y iba detrás de mí y le dije, vente, súbete, y nos subimos a la ambulancia. Claro. Y cuando subimos, nos querían bajar porque nos decían que ya llevamos muchos. Y le dije, no, es que nosotros ocupamos atención. Y ya, nos fuimos a la ambulancia y se arrancó, la cerraron. Y en eso, una señorita paramédico que iba arriba en la ambulancia nos empieza a decir que pues iba a ver cuáles éramos más de gravedad. Y yo alcé la mano, iba parado así, iba parado agarrándome, no sé de qué, pero iba agarrándome hacia la ambulancia. Sí. Y en eso yo le dije, oye, le dije, yo creo, le dije que mi primo, le dije, necesita atención. Y me dice, a ver, ¿qué le pasó? Y se lo doy y ella me lo quita, y cuando lo abre, agarra, y iba una señora sentada en la cama y dice, hágase para allá. Y empiezan a cortarle toda la ropa a mi primo y vi que le ponen un torniquete aquí en el pie. Al bebé. Ok. Al bebé. Ajá. Y en ese entonces, cuando íbamos a la ambulancia, como íbamos puros, iban más bien casi la mayoría adultos, iban hablando de que iban al hospital civil de ese entonces. Pero cuando ven a mi primo, todo cambia y empiezan a hablar por radio. Y yo nada más escuchaba que decían que iban al hospital infantil y que Claro. Prepararan no sé qué, y iban hablando, era una ambulancia de la Cruz Roja. Y entonces el rumbo de la ambulancia cambia total y ahora era el hospital infantil a donde íbamos. Claro. Pero yo no, pues sí me daba cuenta pues de que estábamos, o de que mi primo estaba mal, pero Sí. no la dimensión, digamos. Entonces, cuando llegamos nosotros al hospital infantil, llegamos y había allá afuera muchos médicos y camillas, pero la atención o a quien esperaban era ese niño que yo llevaba. Tu primo. A mi primo. Entonces, llegamos al hospital y cuando llegamos, nos dice un doctor, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, es que estalló un cohete. Le dije, tronó en los pies y estalló, y pues todo arrancó a lo que había a su paso. Y dice, ¿quién es la mamá? Y le dije, no, es mi tía, pero está en el centro, se quedó tirada, no pudo venir. Claro. Y me dicen, no, pues es que ¿es tu primo? Le dije, sí. Me dice, está muy delicado, ha perdido mucha sangre y está muy débil, y pues ocupa a sus familiares porque está mal. De hecho, no sabemos si... El diagnóstico de salud era crítico. tremendo, crítico. Sí. Y si posiblemente pues no va a aguantar. Entonces yo empecé pues a llorar porque pues me daba pues tristeza, ¿no? Sí, a tus 14 años, sí, ¿qué más puedes hacer? Ajá, viviendo todo esto. Ajá. Pero fíjate, Víctor, que eso no era, en ese momento de todo lo que había pasado, no era mi preocupación todo esto que estaba viviendo. ¿Cuál era? Mi preocupación era que yo me había ido sin permiso
de mi casa y me le había salido a mi mamá a escondidas. Fíjate nada más. Porque mi mamá era de Traías esas eso en la mente. personas que hacía la cena la noche mexicana y ese día hizo pozole y había hecho atole. Entonces, justamente cuando iban a servir yo me salí y me fui y dije, no, ahorita vamos y venimos y ya me regreso. Entonces, yo temblaba de mucho miedo y decía, ¿cómo le voy a hablar a mi mamá y a decir? Pero ese día Lo pues, que pasó. ¿En qué momento, Hugo, tú te das cuenta de tus heridas? ¿Qué te pasó a ti? ¿Y en qué momento te diste cuenta? Haz de cuenta que me meten al hospital y me dicen, porque yo estaba así nomás afuera, y me dicen, pásate porque te vamos a revisar, y yo le dije que no. Pero yo recuerdo que lloraba pues mucho, pero, pero ese llorar no era como cuando, o sea, cuando lloras, nomás veía los ojos que me escurrían de lágrimas, pero yo Sí, no me daba pues cuenta, claro. y no sentía. Entonces me piden los datos, y es cuando nos piden hablar con mi mamá, y les doy su número de mamá, y ellos marcan. Y en eso me dicen, ten una bata, y me dan la bata, y cuando me la estaba poniendo, yo me empecé a sentir raro y me empecé a sentir así pues como mareado. Y yo pues como que dije, pues ha de ser por la impresión. Entonces, ya recuerdo que para ese entonces con la mano me tallaba así este ojo, Sí, pero no me dolía. Y entonces, en una de esas, me quito la ropa, había mucha gente y me quito la ropa, y cuando me estaba poniendo la bata, sí. no sé qué pasó, pero cuando menos sentí así un golpe fuerte porque caí hacia atrás, y para la de buenas había como unas cajas de ahí estábamos en urgencias del hospital infantil, había como unas cajas y yo caigo en esas cajas, pero me pego así en la cabeza muy fuerte, Sí. y en eso se acerca un doctor y dice una camilla, y me suben a la camilla y me empiezan a cortar así la ropa, y yo todavía recuerdo que le decía, no, espérame, yo me la quito, y me la empiezan a cortar, y de este pie empiezo a notar cómo me salía así de arriba del tobillo, así sangre, pero así hace cuenta que De tu pie derecho. Sí, del pie derecho. ¿Qué pasó? Mi corazón latía y veía cómo aventaba sangre por ahí. Y entonces es cuando el doctor me dice, que tenía ahí yo algo. Y yo le dije, no, pero no ha de ser un rasguño. Pues todavía no me daba cuenta ni que eran esquirlas. No sabíamos pues nada. No sabes nada. Entonces le dije, no, a lo mejor me rasguñé o algo. Y me ponen una gasa y me ponen una venda. Y me dice, a ver, y me empiezan a revisar. Y en eso me dice, te vamos a tapar este ojo. Y yo le dije, ¿por qué? Le dije, pues si yo pues no, o sea, sentía como una molestia, pero le dije, pero me siento bien. Y me ponen un suero, nos empiezan a pasar suero, y yo me empiezo así a revisar todo el cuerpo. Sí, claro. O sea, ya como que me dio pendiente porque dije, pues ¿qué pasó? Ajá. Y en eso nos mandan a rayos X y nos traen de rayos X, y es cuando me enseñan pues a mí las radiografías, y había puntos, o sea, blancos allí Incrustados en tu pie. Sí, en el pie. Son las esquirlas. Ajá. ¿Cuántas fueron? 7. 7 esquirlas en tu pie derecho. En ese entonces fueron 8, pero ese día estaba una que casi estaba por salir y la sacaron y se quedaron 7. ¿Y las otras? 7 las tengo ahí, y una tuve en este ojo, pero me dijeron que no se podía quedar porque como podía tener fallo en la vista, porque me decían que con el tiempo podían caminar. La esquirla del ojo sí pudieron sacarla. Sí me la sacaron. Y de las 8 sacaron nada más una. Y 7 todas las tienes sí, en tu pie derecho. Ahí están, en el pie. ¿Afectó? No solamente en lo emocional, en el trauma, en lo que haya sucedido, en tu desempeño. Sí, porque no podía, ya después de ahí, haz de cuenta que al día siguiente, porque todavía ese día yo no sentía nada, pero el día siguiente fueron cuando vienen como que estos dolores de que era cuando nos explicaban los médicos que eran como algo que esos cuerpos extraños estaban incrustando en el cuerpo, y que el cuerpo ya se estaba dando cuenta pues que eso no era de ahí. Entonces ya es cuando empezamos a sentir todo, pues sí, todo esto. Yo tuve una de las esquirlas, está arriba, o sea, tenemos así el pie y lo tengo en la parte de arriba, y esa es la que en ese entonces me impedía como caminar, porque caminabas y sentías cómo se movía y yo sentía como que me cortaba pues. Claro. Entonces los médicos nos explicaban que no se podían sacar como tal, porque había que, nos decía, hay que abrir y como tal, cortar parte del nervio para poder sacarlas y extraerlas. Y hay que recordar que un nervio pues no se puede cortar, dice, porque pues es lo que nos ayuda a dar movilidad a nuestro cuerpo.
Usted está escuchando a Hugo Michel Orgaz Alvarado. Él lleva 17 años con 7 esquirlas en su pie derecho, producto de la explosión de esta granada de fragmentación que ocasionó en aquel momento. Primero decían que eran 7 personas fallecidas, luego que subió a 8. Tengo entendido, Hugo, que recientemente una persona más víctima de aquel entonces ya también desafortunadamente falleció. Serían en total a la distancia 9 personas y hubieron más de 120 personas Sí. heridas. De alguna manera, algunos de más gravedad, otros no tanto, pero que fueron heridas por esta granada que cayó en el corazón de Morelia, de Michoacán. Ahora, dentro de todo este contexto, Hugo, De hecho, sí, bien, venga, lo que quieras comentar. de ahorita Sí. de que hablabas, de que son 7 y que recientemente falleció una, es Sí. mi tía la Es, que falleció. es tu tía Es la que fue falleció. ahí. Sí, ¿En el la nombre que de tu fue tía? Rita Rita, Alvarado. ella fue la persona, o sea, Ella, a la distancia fue otra de las... ella ¿A ella fue, qué le pasó tuvo muchas esquirlas en su cuerpo. en su cuerpo? Y ella donde tenía muchas esquirlas era en toda esta parte aquí de la panza. Ella, como ella estaba casi de frente y estaban, digamos, adelante de mí, ella es la que recibe también la mayoría de parte de las esquirlas. Y en ese entonces, cuando le contabilizaban, a ella le contabilizaban, si no mal recuerdo, cerca de 38 esquirlas en toda Caray, esta parte de aquí, lo que era que el fue el abdomen, impacto que... ajá, y acá arriba. Eran, y ella, falleció de insuficiencia renal. Fíjate nada Y fue más. por, era lo que nos comentaban los médicos en aquel entonces, que, pues a lo mejor, digo, no le echamos también culpa, ¿verdad? Porque a lo mejor también, pues una insuficiencia te puede venir de De digamos, otras ajá, enfermedades pero lo que nos crónico-degenerativas. comentaban los médicos de aquel entonces, que, pues, esta era un riesgo que podía causar esta enfermedad, porque en aquel entonces nos metieron mucho medicamento para los dolores. Incluso yo, cuando pasa el atentado, estuve digamos, lo que fue 2008 y 2009, estuve yendo muy seguido al hospital infantil a darme seguimiento, pero ya no era por las esquirlas, era porque me dolían mucho mis riñones y tuve también problemas en el hígado, Sí. pero que fue a consecuencia de los medicamentos que nos estuvieron aplicando. Hugo, ¿qué pasó con ese bebé? Con el que tenía el pie afectado. Esa noche lo pasaron a quirófano, le pasaron sangre y como a las 5 de la mañana suben a buscarme a mí y me dicen, oye, tú dijiste que llegaste con un primo, con un bebé. Dices que pues por la emergencia no hay quien nos dé datos. Ya salió del quirófano ese bebé, pero no sabemos quién es y quería mostrártelo para ver si tú lo Claro. conoces. Y cuando lo suben era él y le tuvo una cirugía en su pie, le Sí. reconstruyeron ¿Ah, sí? y O sea, ¿el y bebé sobrevivió? sí, El bebé ahora, sobrevivió. ahora es un primo que se llama Diego y Fíjate que nada le más. digo pues yo que para mí ese primo pues es muy especial porque pues yo le tengo un Sí, aprecio, un no. cariño por eso que sucedió pues. O sea, le salvaste la vida junto con los Literal, doctores, sí, junto y con los médicos. sí, ¿Qué pasó con el otro, el de 9 años, el que tenía los dedos colgando? ¿Qué sucedió con se él? los reconstruyeron también, ¿También? también se los reconstruyeron y sí le hace falta una parte de un dedo, Ajá. pero se los Pero a reconstruyeron. lo que pasó. Ahora, seguimos hablando de los granadazos de Morelia. En aquel del 2008 ya son 17 años y Hugo, precisamente le agradezco su valentía de hablar ante las cámaras, porque dentro de todo esto no se ha hecho justicia, no hay nadie tras las rejas, hay una total impunidad. Hubo un tiempo que atraparon, si mal no recuerdo, a 3 personas que supuestamente eran los culpables, estuvieron siendo interrogados, encarcelados, pero los dejaron salir porque se comprobó que ni siquiera estaban en Morelia cuando eso sucedió, eran chivos expiatorios. El gobierno en turno trataba de darles unos culpables a la sociedad mexicana, y a la distancia no hay nadie, tras las rejas, por supuesto. Pero aquí lo más importante, Hugo, las cosas sucedieron. Ojalá se pudieran haber evitado, pero sucedieron. La reparación del daño,
han venido gobiernos de todos los colores, ¿eh? Yo no me voy a fijar en el partido político porque politizar este tipo de cosas no es un estilo que yo tenga. Simplemente el estilo de gobernar. Eh, Hubo atención de los gobernantes en turno, hubo reparación del daño, la federación, porque esto fue atraído por la entonces PGR, Procuraduría General de la República. ¿Crees que tuvo una actuación adecuada? ¿Qué ha pasado? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sentir de las víctimas o familiares de víctimas a 17 años? Si tú me dices o me preguntas qué fue lo que pasó o cómo están, yo le echo culpa que falló el plan de seguridad del gobierno federal que en ese entonces estaba. Yo lo voy a decir, Porque, era Felipe Calderón entonces el presidente porque, de México. Y acá el porque, gobernador era Leonel Godoy. Sí, porque ya en aquellos entonces ya se escuchaban, pues mucho eh, problemática en la delincuencia. Yo recuerdo sí, que ya en Apatzingán, en Uruapan, se veía sí, mucho. cómo no. Y, Sí. y yo no le echo culpa al gobierno estatal, yo lo que le echo culpa pues fue al gobierno federal porque recuerdo que en ese entonces ya el estatal había pedido reforzar la seguridad aquí en Michoacán Sí. mediante el gobierno federal y pues yo siento que el que falló fue el plan de seguridad del gobierno federal en cuestión de reparación o de ayudas. Pues yo pienso que hemos estado no a lo mejor al 100% pero sí bien. El gobierno estatal pienso que de alguna manera se ha hecho responsable, como tú lo decías ahorita, hay gobiernos que gobiernan de diferente manera Sí, claro, y pues nos ha tocado pues de todo, de ¿verdad? todo tipo. Pero en cuestión de justicia, de reparación, yo les digo que para mí, si tú me dices cuál es tu reparación, mi reparación que yo pido y que lo hemos platicado con varios compañeros, para mí mi reparación es conocer la cara de las personas que hicieron esto. Porque han pasado 17 años y a 17 años no he podido conocer a los responsables. Yo quisiera que tenerlos enfrente y decirles qué ganaban. A ver, Hugo, esto es muy importante. Hugo Michel Orgas Alvarado, si atraparan y les comprobaran que verdaderamente uno, dos, tres, no sé cuántos, quién sabe cuántos hayan sido los que fueron en complicidad o si fue uno solo, no tenemos ni idea, porque no hay nadie tras las rejas. Si lo tuvieras enfrente o los tuvieras enfrente mirándolos a los ojos, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría? Que qué ganaban con hacernos tanto daño. ¿Qué ganaban con quitarle la vida a todas estas personas? Hoy estoy aquí parado y estoy temblando, estoy nervioso, pero lo hago porque me gusta levantar la voz por esas personas que no tuvieron esta dicha y que ese día no pudieron sobrevivir al atentado. Yo quisiera que me dijeran qué ganaron con hacer todo eso, quién los mandó, por qué lo hicieron, porque es tan fácil. Yo les digo, es como cuando hay una manifestación, ve y manifiéstate ahí en las oficinas de quien no te atiende, de quien te está perjudicando. En este caso, si tenían algo contra el gobierno, ya sea estatal o federal, ¿por qué no fueron y directamente le hicieron esto a ellos y no a nosotros? Nosotros éramos unas personas inocentes, que no teníamos nada, que no debíamos nada y que lo único que buscábamos era festejar este día 15 de septiembre y, y pues no se dieron cuenta de la magnitud. No, también le hicieron daño a nosotros nos hicieron daño físicamente, pero le hicieron daño a todo el estado, a todo el municipio, a todo México, porque fue y ha sido el único atentado terrorista en México pues de toda la historia. Entonces, yo quisiera que me los pusieras, mis respuestas ya las sé. Lo que quiere la gente, creo que Hugo es un portavoz de las víctimas y familiares de víctimas, es conocer quiénes fueron, saber sus motivos, saber quiénes les ordenaron ese artero, cobarde ataque. Adjetivos hay muchos, pero que ocasionaron un gran dolor y una profunda herida en el pueblo mexicano, no solamente en Morelia, el pueblo mexicano, por lo que tú acabas de mencionar.
Y yo decía de la reparación del daño, Hugo, porque el daño físico y emocional ahí está. No sé cuántas pesadillas has tenido respecto a ese tema. Ahorita me puedes responder si tú gustas. No sé las demás personas que también fueron víctimas, ellas y ellos. Entonces, tú menor de edad, 14 años a la distancia, ya 17 años de estos hechos, ¿sí? Pero por lo menos deben de tener, por haber sido objeto de lesiones físicas que muchas personas no pudieron ya ni siquiera poder trabajar, Hugo. Sí. Muchos murieron lamentablemente y eso es lo más terrible. Sí. Pero otras personas tuvieron las huellas físicas y también emocionales que no permitieron poder trabajar para tener un sustento para su hogar. Y entonces los gobiernos en turno debieron haber visto todo eso de una manera con mucha sensibilidad para poder brindar la vivienda digna, el trabajo digno, el sustento digno para la familia, porque es como que si no lo hubieran hecho así, ojalá que lo hagan al 100%, es abandonarlos completamente, y eso no puede ser posible. Pues en ese momento, quiero platicarte esta parte, Sí, que en ese venga. momento, en ese entonces, lo que era el 2008, pues yo les digo que, pues obviamente, es lógico, ¿verdad? El gobierno no estaba preparado para esta situación, y en ese entonces, Ni la ciudadanía, como ni el que se gobierno, ni echaba, nadie. como que se echaba la bolita, ahí andaban entre primero el municipio, luego el gobierno estatal, y luego que era gobierno federal, y así pues como que andaban, hasta que nosotros pues también como grupo, fue que nos pusimos, Se unieron. pues, nos unimos, y fue que ya nos empezábamos a conocer. En ese entonces no sabíamos ni cuántas víctimas éramos ni nada, y ya con el paso de los días, del tiempo, pues ya empezábamos como que a juntarnos, y fue hasta como en ese entonces sí hubo ayuda, pero era como una ayuda, digamos, corta, digamos que ocupabas medicamento, aquí está lo del medicamento, y nada más. Pero pues como tú dices, había personas que ya no tenían un pie, Sí, una caray, mano. tremendo. En nuestro grupo existen, yo les digo que son 4 familias las que de plano ya no pudieron seguir adelante, digamos, en tema laboral, porque pues ya no tienen una extremidad, que la perdieron en ese entonces, y que yo les decía que era una injusticia, porque fue hasta como el 2010 que se empieza a hablar de pensiones. Claro. Entonces yo les digo que esto era una injusticia, porque pues imagínate esperar 2 años y no tener que comer, no tener alimentos, hasta que pues el gobierno fue que empezó a promover esto de las pensiones y todo eso. Fue hasta el 2010, mientras en lo que fue el 2008 y 2009, 2010, sí estuvimos, digamos, que en completo abandono, y hasta el 2010 fue que se empieza a ver esto de las pensiones. Empiezan Claro. a hacer un censo de cuáles eran las personas más graves que en ese entonces había, y es que se pensionan. Luego hubo otro paquete, digamos, de pensiones, y ahí es cuando entro yo hasta el segundo. Claro. Y es cuando ya empezamos como tal a recibir una pensión, que la verdad en ese entonces pues era muy buena, ¿verdad? Pero se hablaba de, pues era muy poquito, pues. Sí, claro. Porque digamos, una pensión de las mejores era porque te daban 2,500 a la quincena. Fíjate. Y o sea, eran medicamentos que nos daba tristeza, y llorábamos a veces entre compañeros, porque te daban una receta y preguntabas cuánto valía el medicamento, y valía 3,000 pesos. Y decíamos, ¿qué vamos a hacer? O sea, de verdad que era un infierno también después de esto, porque pues así literal, había compañeros que decían, ¿cómo no mejor? La verdad, me morí, porque esto es un infierno. Fíjate nada más. Era un infierno. Tremendo. Y como tú dices, han pasado gobiernos, unos buenos, otros malos, pero yo pienso que como hemos ido avanzando, también hemos ido luchando. Y yo no quiero hablar mal de nadie, porque no me gusta hacerlo. Ya lo Claro. que pasó, y como tú dices, los gobiernos, unos trabajan de diferente manera. En el 2017 tuvimos la oportunidad de platicar con que entonces era gobernador Silvano Aureoles, Sí. y le expresamos pues esta inquietud de que le dijimos que nos revisara, porque era muy poco lo que recibíamos
las pensiones estaban pues muy bajas, seguían por los suelos, y él fue el que nos dice, vamos a revisarlos, vamos a ver qué podemos hacer. Y es cuando también le pedimos que nos integrara a un programa de vivienda, y fue cuando él nos dice, pues vamos a echarle ganas. Él agarra y hace una valoración, y mi pensión me la aumentó también junto con la demás Claro. compañeros. También lo que nos ayudó bastante fue que, si te dabas cuenta, en aquel entonces el salario mínimo era pues muy poquito, digamos, Sí, claro. valía 86 pesos, ahorita está a 270. Entonces eso fue lo que ayudó también a que estas pensiones crecieran. Y en el 2017 se nos integra un programa de vivienda donde fuimos 17 familias las que salimos beneficiadas Ajá. con esta vivienda. ¿Sí se le dio seguimiento Sí, entonces? sí, Ah, qué fueron bueno. 17 viviendas, Sí, el cual nos dan a nuestro grupo, y no pagamos absolutamente nada. Lo único que pagamos fueron como cerca de 5,000 pesos con el tema de escrituración. claro. Y y pues fue eso de las pensiones, y aparte, adicional, Sí. se integró a otro, o sea, después de tantos años se integra otro paquete de pensiones, que fueron cerca como de, si no mal recuerdo, como unas 8 personas las que se integran, y son las que pudieron acceder a pensión en el 2017. Pero todo gracias a que ustedes están empujando todo esto, que se unieron, que Sí, están al pendiente. y que estamos Sí, luchando, los ven regados y sí, que no se ponen de luchando, acuerdo ni no les harían nada de caso. sí, Nos están ahí dejando sí. algunos comentarios, ¿eh? Y te están agradeciendo por levantar la voz. Hay gente que está viendo en este momento, dice Marve Cedeño, sí, queremos respuesta. Muy bien, compañero, por levantar la voz. Gracias, Hugo. Daniela Rentería también. Hay más comentarios que víctimas de ver a los hermanos, a los padres mutilados, todos tienen daños psicológicos, y todo lo que vio Hugo a los 14 años de edad, caray. El otro chico, el que dices, el de 9 años de edad también, que estuvo ahí, Sí, el de los dedos, tu mi primo. primo Daniel, se Sí, llama Daniel. Gaby Ramírez también, gracias. Más personas que están conectadas en este momento. Damián, Brenda Duarte, Vane Rentería, Karen Orgas, Es mi es tu hermana. hermana, un atento saludo, por supuesto. Citlali Vázquez, Magda Ochoa y más personas que están viendo esta entrevista, en vivo en el Facebook de Víctor Americano. Está al pendiente porque en YouTube y en todas las redes sociales vamos a transmitir también esta entrevista. Hugo, en este sentido, 17 años. Yo era conductor de noticias de CB Televisión entonces, y te platiqué fuera del aire. Mucha gente lo sabe, no es ningún secreto, pero lo comparto en un minuto. Yo estaba ahí a 3, 4 metros del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, cuando le estaba dando el grito de independencia. Estaba con mi compañero Enrique Alcázar, que era del sistema Michoacano Radio y Televisión, Andrea Ávila, entonces de Canal 13, y estábamos realizando la transmisión de la Noche del Grito, como antes nos decían, nos invitaban y decían, Medios Unidos de Michoacán, o Televisión y Radio Unidos, etcétera. Y sí, efectivamente, Hugo, como cada quien lo vivió de manera diferente, lo más terrible fue ahí lo que sucedió, y también acá en la esquina de Quintana Roo y Madero. Se escucha el estruendo, Leonel Godoy voltea y ríe. Yo creo que pensando, después lo ha dicho, que había sido un cohetón o los fuegos pirotécnicos, o fuegos artificiales. Yo también pensé que era un cohetón, pues se escuchó de Noche de Grito, se escucha todo eso, se escucha el alarido, pero yo recuerdo que empieza a haber como cierta confusión, algo sucede, algo se sentía en el ambiente, Sí, algo raro, tú lo estabas viendo de otra sí, manera. Y noto que alguien se acerca al gobernador y le informa al oído lo que pasó. Y Leonel Godoy pone un semblante, Hugo, que jamás en la vida le he visto al ahora diputado federal Leonel Godoy Rangel. Camina, obviamente supongo yo que tuvieron alguna reunión de emergencia con la cuestión de seguridad, de protección civil, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto, ya no estábamos al aire porque el sistema michoacano cortó transmisiones porque no iba a pasar todas las escenas tan tremendas en vivo, ¿no? Pudo haberlo hecho, pero yo creo que no quiso hacer apología del crimen y presentar así las cosas, escenas tan terribles que tú las viste ahí de cerca.
y pasa a mi lado y yo le comento, señor gobernador, ¿qué fue lo que pasó? Y lo único que me dice son estos cabrones. Así me respondió. ¿A quiénes se referían? Obviamente yo supongo que a los delincuentes. O sea, incluso lo he entrevistado varias ocasiones al exgobernador, ahora diputado federal. Yo salgo, Hugo, y alcanzo a salir antes de que el ejército acordonara el Palacio de Gobierno, porque ahí estaban pues muchos funcionarios. Yo alcanzo a salir y me alcanzo a ver, pero ahí en la banqueta donde están los boleros actualmente, ahí, o sea, porque tienes razón, modificaron la plaza, y yo lo que vi a la distancia, porque yo no fui exactamente ahí, estaba a unos metros, sí, sí son escenas tremendas, yo las recuerdo todavía. Entonces el camarógrafo Temo Cortés de CB Televisión tenía los formatos eran unos mini DV, ¿te acuerdas, César? Los mini DV de entonces, chiquitos. Yo no sé a quién encontré, algún amigo en motocicleta, me dio un ride a CB Televisión y le hablo a Nacho Martínez, que era el director de noticias, y Nacho inmediatamente se va y a CB Televisión y se abre la transmisión a las 12 de la medianoche, aproximadamente, no recuerdo la hora exacta, y las imágenes de los camarógrafos se transmiten así en frío, o sea, sin editar, para que la gente supiera lo que estaba sucediendo. Porque como todos los gobiernos en general, pues no quieren que se informe, ¿no? Que es lo que suceda. Así fue como yo, a grandes rasgos, obviamente me brinco muchísimos detalles, porque hubo mucha confusión. Decían, es que hubo ataques, decían en Quintana Roo y Madero. Muchas personas pensaban que estaban atacando al país, porque decían, es que en Quintana Roo también hubo, o sea, no, sino que en la calle Quintana Roo. Entonces, ya cuando nos damos cuenta de la magnitud del tema, sí nos damos cuenta que ha sido una página negra en la historia del terrorismo en contra de ciudadanía aquí en México. Y acá a la distancia, ustedes están en todo su derecho, Hugo, de levantar la voz y de seguir pidiendo a los gobiernos que esto no se quede en el olvido y mucho menos se quede impune. Hice este contexto porque ahí viene el 15 de septiembre. Y cada que es 15 de septiembre, los gobiernos hacen que, ahora sí que honran a las personas, les llevan ahí muy temprano, ahora sí que el recuerdo y todo esto. Pues, ¿Qué le van a pedir? Platícame de eso. ¿Qué le van a pedir a los gobiernos? Ya los invitaron, ¿vas a estar tú ahí presente este 15 de septiembre? ¿Cuál va a ser el planteamiento? No sé si al gobierno federal también, o por lo menos al gobierno de Ramírez Bedoya. Fíjate que con el gobierno de ahorita de Alfredo, la comunicación ha sido permanente. Ah, qué bueno, Como te decía, hay gobiernos que tienen diferente manera de trabajar, pero por su parte, a lo mejor personalmente no está, digamos, todo el año con nosotros, pero sí tiene a parte de su gente, trabajando y los tiene pues muy al pendiente de nosotros. Tiene gente asignada a atender a Sí. ustedes. De hecho, ahorita el que estaba, digamos, como asignado para que nos atendiera las 24 horas es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Ok. que es, ya ves que antes era el comisionado Josué. Sí, ahora es de Derechos Humanos. Llegó Cerrato, ¿verdad? Víctor Cerrato. Víctor Manuel Cerrato. Víctor Manuel Cerrato. Él Sí. pues acaba de llegar. Sí. En cuanto llega, luego como al segundo día, a mí me invitó a su oficina a platicar y ya fue que yo lo conocí. Me dijo que él estaba porque el gobernador estaba muy interesado en seguir al pendiente de Claro. nosotros. Y dice, siempre ha sido pues un gobierno que no nada más está el 15 de septiembre, sino está pues me informan a mí, dice que está siempre al pendiente de ustedes. Qué bueno. Entonces me pidieron darles mi número para personal para cualquier cosa que se ofrezca, Para dar seguimiento. estar al pendiente y dar seguimiento. Bien. Y ahí es donde yo le pido a él, yo le pedí, pues platicamos acerca de las necesidades que tenemos ahorita Sí. en nuestro grupo, como el que le decía yo, una de las prioridades que yo veo que se tiene que retomar otra vez era lo de la justicia, le decía yo, donde a mí me gusta y sigo interesado, le dije en que tanto como yo como víctima como la ciudadanía conozca quiénes son los culpables, y fue lo que me dijo él. Vamos a platicar ahora también con este cambio que hubo en la fiscalía, dice, para ver qué podemos
avanzar para que se retome otra vez la investigación. Entonces, le platiqué también de la necesidad que teníamos en el grupo, donde es importante y darle seguimiento a los hijos que perdieron a algún familiar, como Claro. fue mamá o papá. Le dije que por algún motivo la vez pasada no accedieron a un programa de vivienda, y le decía yo a él, le dije, yo creo que también es importante que busquemos la manera, el cual ya me dio más o menos un adelanto de cómo va a ser el mecanismo. Y precisamente estamos en espera. Probablemente yo creo que mañana o a más tardar el lunes podamos ver al fiscal. Ya él hoy por la mañana, A de Torres hecho, Piña, que es el nuevo fiscal. sí, él por la mañana hoy, cuando venía aquí contigo, Sí. me marcaron que que sí tenía la disponibilidad para poder tener un encuentro con él y poder platicar Bien. sobre este tema, porque me dijeron que tenía yo pues más que nada la inquietud de que se volviera a abrir la carpeta de investigación. Hay que recordar que la PGR entonces, ahora FGR, tomó el caso, atrajo el caso Ajá. de los granadazos de Morelia en la época de Felipe Calderón. No nos vamos a meter en detalles políticos, pero sí fue un tema complicado porque el propio Leonel Godoy entonces señaló de que el gobierno federal no permitió que la Fiscalía Estatal hiciera las investigaciones, sino las atrajo la entonces PGR. A la distancia, si mal no recuerdo, el año pasado el propio gobernador Ramírez Bedoya pidió que una reapertura del caso, de los expedientes del caso de estos granadazos. Vamos a ver qué novedades hay para este 15 de septiembre, Hugo. Yo quiero agradecerte tu valentía, tu tiempo, que des la cara, que estés por tus compañeros, por ellas y por ellos, por los hijos e hijas también de los afectados, como dicen aquí, también fueron afectados psicológicos. Y pues, ha sido parte de lucha. Sí. Yo lo que busco es sí. Seguir alzando la voz, que se siga escuchando el tema de los granadazos, no porque quiera que me volteen a ver o porque yo busque algún beneficio propio. Lo hago porque pues no debe de quedar en el olvido. Claro. Tan preocupado hemos estado que hace ya unos años logramos que 15 de septiembre, o sea que el tema 15 de septiembre específicamente en Michoacán, en la mañana se recuerde a estas víctimas, qué fue lo que pasó, y se logró pues que lo incluyeran en el periódico oficial, en el diario oficial, para que fuera ya algo que cada año se esté haciendo. Y así hemos ido avanzando. También otra de los logros que yo pues ahorita estoy buscando pues es que pues que también, si tú te pones a ver, este suceso no fue en el centro, fue también allá en la calle de Andrés Quintana Roo, sí, en esa esquina con Madero. Sí. Entonces ya tenemos como 3 años que hemos estado insistiendo en que no nada más pues se concentre uno en el centro, sino también allá, y vamos bien. De hecho, yo quiero invitarte aquí, claro, a la ciudadanía, a quien nos ve, que nos acompañe en 15 de septiembre, pero la cita no es en el centro. La cita es en Andrés Quintana Roo, en esquina con Madero. Ahí acompañamos a la familia de nuestro compañero Rafael y nuestra compañera Margarita. Ambos perdieron a su esposo y a su esposa. Son 2 familias que perdieron a sus esposos, y yo les digo que pues tenemos que acompañarlos porque el mismo dolor que ellos pasaron lo pasamos nosotros. Entonces la cita no es en el centro, es ahí, y vamos bien, lo hemos estado logrando. Claro. Ya el año pasado logramos de que como tal nuestras autoridades, como tanto estatales como municipales, nos acompañen, y este año está previsto otra vez que sea ahí el punto de reunión. 7:30 de la mañana el día lunes, en este punto. En ese lugar, es donde está el templo de la Merced. De la Merced, sí, ajá, enfrente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues que no se pierda este suceso, y también lo más importante, que no vuelva a pasar. Y que también he visto mucho en redes sociales de que decían que había una amenaza, y que no sé si llegaste a ver estos días, que yo les digo que no tengamos miedo,
no nos puede vencer el miedo. Si ustedes se dan cuenta, de todo mal también viene un bien. ¿Y cuál es el bien que ha cambiado de allá para acá, de ese tiempo para acá? Pues que hay seguridad. Ahora, antes podías entrar al centro histórico y entrabas y era así de, pues por donde sea, entro y salgo. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, desde ahí para acá es un problema literal hasta para nosotros ese día poder ingresar al centro por la seguridad que hay. Entonces, Bien. que no nos vence el miedo, salgamos a estos eventos y pues no hay que perder ese Viva México. Viva México. Hugo, ¿hiciste tu vida? ¿Tienes familia? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? Hijos no, tengo a mi pareja y Ok. hasta ahorita no tengo hijos, ¿Tienes tu tengo a pareja? mis padres, a mis Sí. hermanos Muy bien. y Está muy chavo. sí, Ahora sí 31 años, amigo. ya está muy chavo. Viva México y viva la vida. Y viva la vida, ¿Verdad? así es. Hugo, mucho le aprecio de verdad esta charla, esta valentía. Hugo Michel Orgaz Alvarado, a toda la gente que está conectada ahorita también en el Facebook Live, de verdad de corazón, muchísimas gracias por todos sus comentarios, los saludos y por la solidaridad que hay. Y yo lo que puedo comentar, Hugo, es que nosotros, nuestras cámaras y micrófonos están siempre a sus órdenes, no solamente cuando cerca el 15, todo el año, todo el tiempo, porque lo que no se puede permitir es que esto vuelva a suceder jamás, jamás, y que esto quede en la impunidad tampoco se puede permitir. Hay que exigir, levantar la voz, que las autoridades, miren, cobran muy bien, les va muy bien, tienen unos salarios increíbles las autoridades, estoy hablando de todas, ¿sí? El fiscal de la República, el estatal, todos ellos gobernantes, presidentes, como para no esclarecer este artero crimen del 2008. Así que hay que exigirles, porque si la gente no se organiza como lo hicieron las víctimas y familiares de víctimas del 2008 aquí en Morelia, luego dejan de hacer las cosas. Hugo, Sí, yo reconozco lo que ustedes están haciendo y pues, y algo más que quieras comentar. pues pedirle a que yo sé, verdad, que no nos dejan solos, pero también tanto como a la ciudadanía como a nuestros gobiernos, al gobierno municipal, pues que no nos dejen, que nos sigan apoyando, porque esta atención, pues yo les digo que debe de ser siempre permanente, aunque sé pues que no nos han dejado, pero como en nuestro grupo tenemos personas que ocupan atención psicológica, Claro. Atención médica, también agradezco y reconozco a varios funcionarios que han tenido el interés, a nuestro gobierno que está ahorita, que también él ha estado muy pendiente, a Víctor Cerrato, al licenciado Josué Mejía, que ya ahorita Claro. está en la Comisión de Derechos Humanos, Sí. como tal ya no está tan al 100% al pendiente, pero que de alguna manera de vez en cuando todavía se ofrece a seguirnos echando la mano. Claro. Y también reconocer a lo que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, que está aquí en Michoacán, al licenciado David Garnica, que fíjate que algo que se me olvidó compartirte fue Adelante. que hay el programa, digamos que es un programa, un mecanismo de reparación a víctimas. Claro. En otros años era como que un poquito más difícil poder acceder, y ahorita ha llegado con este cambio de la presidenta Claudia, llegó otro comisionado que se llama David Garnica a la Sí, claro. Comisión Estatal, no, es Comisión Federal, Federal. de ¿De atención a víctimas? de atención a víctimas. La representa David Garnica y él ha venido con todas las intenciones de echarle ganas. Ahorita llevamos 20 ya registros de víctimas directas y más o menos como unas 10 de víctimas indirectas. Entonces también de mi parte reconocer el trabajo y la disposición de querer sacar a nosotros adelante, y pues de seguirlos apoyando, y pues también a la ciudadanía que cuando nos vea no nos deje solos. Somos un colectivo, un grupo de víctimas que no nada más pues nos hicieron daño a nosotros, sino también a la ciudadanía, y pues que no nos dejen solos. Hugo, muchísimas gracias por confiar en nosotros para que tu voz llegue pues a todo el auditorio y a la ciudadanía. Gracias e insisto, cualquier cosa que se ofrezca, aquí estamos al lado. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias a César Moreno en la producción. Yo soy Víctor Americano. Hasta la próxima.